Estás escuchando Conciencia Médica, un espacio que valora tu vida. Bueno, como les habíamos comentado al inicio, en nuestra mesa hoy lo tenemos a nuestro invitado, que es el doctor Roberto Rosler, médico, neurocirujano, profesor de fisiología, de historia de la medicina, y con una pasión ahora que a mí me había llamado la atención cuando lo habíamos invitado, que son los nativos digitales. Cuando me dijo esa frase, yo fui corriendo a la computadora, traté de googlear qué eran los nativos digitales para enterarme un poco de qué quería hablar. Y bueno, y él ahora nos va a comentar qué son los nativos digitales. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y en realidad la pasión nació de una desesperación, porque hoy en día en el aula la inmensa mayoría de los bípedos áulicos que tenemos son nativos digitales. Hay muchas discusiones sobre qué es un nativo digital, pero en general la mayoría de los autores convergen en que son aquellos que han nacido alrededor de la década del 90, ¿no? Y básicamente un nativo digital se define como aquel que la informática ha sido una lengua que ha aprendido desde la cuna y que todo lo que es el ambiente digital ha sido su dieta cognitiva. Hay que pensar que hoy en día todos aquellos que nacieron por el 90 han nacido rodeados por fotos digitales, el mouse es como su sexta falange, no pueden imaginarse una vida sin un celular en la mano, se insultan o se disculpan por internet, piensan que son Mozart porque tienen subido un videíto en YouTube. Y bueno, todas estas características han modificado fuertemente lo que es esta nueva generación, que además está encastrada en un contexto social que no podemos negar, que es lo que se llama la posmodernidad, que un autor creo que certeramente lo llama posmocosos, ¿sí? Estos posmocosos digitales, su subjetividad está marcada por los medios masivos de comunicación, por el consumo. Tiene una característica muy especial, es que viven en un presente perpetuo, es una especie de memento. El pasado no existe y no hay futuro. Y también una preocupación muy marcada por la imagen. Entonces no es raro ver hoy en día que en un cumpleaños de una salita de 5 las nenas se preocupen por ponerse desodorante. Entonces estos dos contextos juntos forman un hijo, un alumno y un colega de características muy muy especiales y muy diferentes a las mías, porque yo soy un dinosaurio digital que fui tecnovirgen hasta más o menos el año 1999, que yo daba clase con pizarrón y tiza, hasta que mi hijo, Santiaguito, que nació en el 89, cansado de ver a su padre que psicóticamente ensayaba en el living de su casa, porque yo tenía un pizarrón, me dijo: papá, déjate de jorobar, hay algo más nuevo. Y le digo: ¿qué? Bueno, el PowerPoint. Y ahí empecé con esto. Ahora, una duda, doctor, quizás un neurocirujano hablando de nativos digitales. Empecemos, por favor, a aclarar esto, porque quizás los oyentes dirán: está en la sala un neurocirujano hablando de dinosaurios y nativos digitales. Por favor, doctor. Bueno, lo que pasa es que yo, como dirían mis colegas, como neurocirujano soy un buen docente. Entonces, en realidad, lo mío es un error vocacional. Yo rápidamente, cuando empecé la residencia, me di cuenta que no tenía mucha habilidad para operar, y por otro lado también me di cuenta que me gustaba mucho más enseñar que asistir. Entonces rápidamente me volqué más a la docencia que a la tarea asistencial, y por suerte, bueno, hace 7 años esta institución me permitió dedicarme casi full time a la docencia. Y en la trinchera, en la docencia, bueno, me encontré con este obstáculo que es el nativo digital, porque el nativo digital también plantea una dificultad pedagógica, que es que los métodos tradicionales de docencia no sirven. Ustedes imagínense que los nativos digitales están en su casa, rodeados por la Play, por la Wii,
tablet y de pronto entran al aula y me ven a mí con una tiza. Bueno, han perdido 300 años en el trayecto desde su casa hasta el aula. Entonces uno debe modificar la estrategia, tiene que hacer otra. Porque leen de manera distinta los nativos digitales, según entendemos, ¿no? Ya no es la clásica Z griega de lectura, sino tiene otra manera, configuran el cerebro otra manera de lectura. Claro, exactamente, sí. Nosotros los dinosaurios digitales leemos con la antigua Z griega. Los nativos digitales no leen los libros, si es que los leen, sino que los escanean. Entonces el movimiento ocular en la hoja lo hacen a una F. Por lo tanto, si ahora uno le diera un consejo a las editoriales para los nativos digitales, lo más importante tendría que estar en los primeros 3 renglones y en el borde izquierdo de la hoja. Y todo lo demás, bueno, un lindo dibujo o información para descartar, porque en eso está como escanea. Y además otro problema es que el nativo digital, hay un estudio muy interesante hecho recientemente en Harvard, generalmente tarda 2 o 3 segundos en escanear un sitio digital. Un dinosaurio digital lentamente va leyendo todo el lugar. El nativo digital en 2 o 3 segundos decide si se va a quedar en ese lugar o va a pasar a otro. Por eso ellos le llaman surfear. Y esto genera también un estado atencional muy especial, que es particular de ellos. Ahora, entonces esto supone que los nativos digitales tienen una configuración cerebral distinta a los dinosaurios. Sí, totalmente, porque en realidad solamente el 10% de nuestro cableado cerebral está completado cuando nacemos. Y el resto, el 90%, se deja librado al medio ambiente. Y esto es algo sabio, porque no es lo mismo nacer en el Sahara o en Siberia o hablar inglés o japonés. Entonces, esta especie de blueprint que deja el sistema nervioso central, luego el resto de las conexiones se activan o se desactivan según los estímulos ambientales. Entonces, en los primeros 8 meses de vida hay una especie de explosión sináptica y después empieza a haber podas sinápticas, o sea, sinapsis que no se usaron se pierden. Entonces, los nativos digitales que sufren este bombardeo digital, yo tengo uno de mis errores, el último que tiene 8 años, que ya a los 2 años estaba manejando el iPad. Bueno, todas esas sinapsis fueron rescatadas. Las mías se perdieron hace rato porque yo el iPad lo agarré a los 52 años. Entonces ellos se ve que hay una gran activación de todas las sinapsis relacionadas con todos los medios digitales, pero por ejemplo las sinapsis relacionadas con el procesamiento analógico, esas se pierden. Entonces, por ejemplo, unas cosas que se ve que es una pérdida de habilidad, que es la comunicación cara a cara. Por eso se dice que los nativos digitales están más informatizados que comunicados. No sé si alguna vez ustedes vieron un mail de un nativo digital. Cervantes está sufriendo convulsiones en su tumba. Por supuesto no hay que generalizar, porque acá también hay una crítica al concepto de nativo digital. Por un lado, no todos son así, y tampoco hay que pensar que el nativo digital es un as de la informática, porque esto también, por ejemplo, ahora hay revisiones en los programas diciendo, bueno, son nativos digitales, saquemos la informática. Sin embargo, un nativo digital, por ejemplo, ustedes pónganle una planilla de Excel y no tiene la más mínima idea, porque lo que el nativo digital sabe con fluidez son aquellas cosas que le producen placer. Entonces sí, van a saber jugar un videojuego como un campeón olímpico, pero por ahí hay algunos programas de informática desconocen total y absolutamente. Sí, los psicólogos algunos están preocupados advirtiendo de alguna manera entonces que los nativos digitales evitan la interacción con el mundo real, ¿no? Es decir, se arman, digamos, se construyen diálogos muy enriquecedores vía Facebook, vía chat, pero al momento de una mesa donde están todos interactuando en el mundo real no lo logran, o sea, están como discapacitados un poco para esa interacción. Bueno, hay una caricatura muy divertida que dice cuáles son las equivalencias temporales en los nativos digitales, ¿no? Entonces dice, bueno, un ratito es una hora, sumamos el momento de la familia en la cual, bueno, la madre llama a cenar y cada uno de los miembros está ocupado con un aparato digital diferente, ¿no? Bueno, entonces un ratito es una hora, ya voy, son 2 horas, y este es el problema también, porque todos estos aparatos digitales
producen una liberación de dopamina y una reacción adictiva que es muy poderosa. Nosotros en una entrevista en un colegio donde estamos haciendo una investigación de relación escuela-familia, entrevistamos a una chica de 11 años que nos dijo textualmente, dice, me senté en el Facebook a las 11 de la noche y de pronto escuché los pajaritos, o sea, 6 de la mañana. Estuvo toda la noche. Sí. Claro, ojalá mis alumnos sintieran lo mismo. Yo me doy cuenta que a la media hora que doy clase, con su lenguaje corporal, todos desean que yo me muera de un infarto, que me parta un rayo, porque yo no libero la misma dopamina que un videojuego, ¿no? Y es esto lo que hace que estén cada vez más conectados, pero que tengan poca interacción social, ¿no? Hay, en China, por ejemplo, es uno de los países que tiene más clínicas de rehabilitación para la adicción a aparatos digitales, y la rehabilitación es casi una película cómica italiana de la década del 60, porque la rehabilitación es decirle, este es el sol, esta es una plaza, esto es el césped, y además también el impacto que tiene en factores como obesidad, sedentarismo, etcétera, etcétera. Igualmente, desde el punto de vista histórico, más allá de esta enorme revolución de los 90 para acá con lo digital, si uno mira un poco más allá y nos vamos más lejos, al principio la comunicación era leer el diario. Después vino la radio, ya era escuchar, imaginárselo. Ahora, cuando aparece la televisión, ya era verlo. La imagen, de ahí en adelante, fue arrollador, porque todo lo que es la imagen fue desplazando cada vez más a la letra. Y esto creo terminó ya está, porque me da la impresión en ese aspecto. Y el otro punto que le quería comentar era algo que me llama la atención. Me acuerdo cuando salió la calculadora, y poco menos que trataban a uno de que era un burro, porque no podía hacer ni una cuenta matemática ni mental y tampoco escrita. Y ahora me imagino que ya la cuentita del 2×2 4 quedó allá lejos, y hace tiempo estos chicos no tienen esa capacidad de hacerlo escrito. No, absolutamente, totalmente de acuerdo. Siempre los cambios tecnológicos han sido factor de ruptura entre las generaciones. Uno lo lee a Platón quejándose amargamente de los libros, porque dice que la lectura va a romper con la memoria y el discurso oral. Entonces, sí, Platón tenía razón, pero ¿qué seríamos nosotros sin los libros? Y siempre, por supuesto, que la juventud aprovecha la ruptura tecnológica para romper con los dinosaurios y avanzar con esto. Y por supuesto que tiene razón con respecto a la televisión y todo el discurso que decía que iba a generar una bandada de psicóticos y teleadictos, pero es lógico pensar que esto no se puede cambiar. Es un proceso que avanza, que hay que acompañarlo, y que lo que sí, por supuesto, lo peor que se puede hacer es prohibirlo. Lo que sí se debe manejar con cuidado, y se debe guiar por los cauces que realmente deben ir, ¿no? Pero jamás uno puede oponerse a semejante avance. No, imposible. Ahora, todo esto que hablamos de estos cambios de conductas o de formas, ¿no? de los nativos digitales, ¿tiene alguna correlación de cambio orgánico a nivel del cerebro o no? Hay una serie de trabajos que ya se han realizado, ¿no? Por ejemplo, hay un trabajo muy interesante con un juego de Play muy común que es el Sonic. Un Sonic se juega en un jugador avesado en 40 horas. Y se ve que ya a las 8 horas de juego han cambiado las conexiones sinápticas de la corteza occipital que procesa toda la información visual. Y el cambio es dramático. Esto quiere decir que las cortezas occipitales de estos nativos digitales ya vienen con conexiones totalmente diferentes a las nuestras. Y uno se da cuenta, ¿no?, que en general uno es un disléxico visual comparado con estos nativos digitales. Vayamos simplemente a lo que es lo icónico, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando trato de encontrar el icono del baño o el icono de la jaula de los leones en el zoológico, comparado con mis hijos, yo tardo 3 horas más diciendo, no, ahí está la señal de ir para allá, porque uno, que es un lector, uno busca la palabra baño o busca la palabra león, y ellos realmente tienen una capacidad. Luego, otro trabajo muy interesante que salió hace poco publicado fue sobre las modificaciones en la corteza prefrontal, que es la que planifica y ejecuta, con solamente 3 horas de trabajo de búsqueda en Google. Ellos hicieron resonancias magnéticas funcionales antes y después
en jóvenes muy chiquitos, 7, 8 años de edad, que nunca habían, lo llamaban naif, o sea, nunca habían trabajado en Google. Y luego de eso, simplemente 3 o 4 horas de hacer búsquedas en Google, ya se producían cambios sinápticos en la corteza prefrontal. O sea que evidentemente, por eso a esto se lo llama una dieta cognitiva diferente, esto estimula la activación de ciertas conexiones, pero también al mismo tiempo, al sacarle tiempo a otras cosas, como hacía uno, que era ir a jugar a la pelota, Sí, tomar aire. Claro. Salir a todas las áreas. estar, no sé, jugando al elástico ahí en la vereda con los amigos, desactiva otras sinapsis que se van perdiendo, ¿no? Y por eso uno ve, por ejemplo, hoy en día, que una de las peores traiciones que le puede hacer a los alumnos es tomarle un examen oral. Porque ellos esta capacidad de interacción la han perdido porque le dedican muchas más horas a otras cosas que por supuesto tienen una validez muy importante. Para ellos. Sí, totalmente. Claro. Y una cosa, ¿se ha hecho algún estudio en los dinosaurios si hubo algún cambio en la sinapsis por estar empezando a meterse en esto, tener tanta que uno está trabajando, porque uno no se crió con esto, pero hoy trabajamos con la computadora. Se ha estudiado en jóvenes, como nos contó, y en los dinosaurios digitales pasa algo con la sinapsis. Sí, hay un libro muy interesante que salió hace un par de años, se llama el eBrain, que trabaja ambos extremos, ¿no es cierto? Y hace un estudio sobre una población de 60 años plus y ve que existen cambios de plasticidad sináptica, especialmente en los que son los procesos de ejecución frontal, no tanto a nivel visual, y se ve que bueno, que a medida que se va trabajando, ¿no? Por supuesto los cambios son mucho más lentos y requieren de muchas más horas, pero que también, digamos, el cerebro se va modificando. Lo que pasa es que lo que se ve, lo que ellos dicen es lo que es la diferencia del perfil conductual, ¿no? Cuando un nativo digital agarra un programa, lo intenta por prueba y error, o sea, agarra, se sienta y empieza a usarlo. El dinosaurio digital lo que necesita es un manual, ¿sí? O alguien que le diga, bueno, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo se inserta una diapositiva de PowerPoint? Bueno, aprieto acá, aprieto allá. Con lo cual son dos estrategias totalmente diferentes, pero que por supuesto dependen de la psicología de cada uno. Ahí contaba un ejemplo muy gracioso de que bueno, le regalaban una impresora a un nativo digital y una impresora a un dinosaurio digital. Y el nativo digital agarraba la impresora, la sacaba y bueno, empezaba a ver cómo conectarla y el CD cómo iba, y el dinosaurio digital primero le agarraba un ataque de pánico y después lentamente lo primero que buscaba en la caja era el manual para ver bueno qué era lo que había, no había, etcétera, etcétera. Y claro, uno tardaba mucho más, lo hacía más lentamente, con mucho más respeto, y el nativo digital decía, bueno, a ver, probemos, que es en realidad la fenomenología del videojuego. El videojuego es prueba y error, y el videojuego, que tiene una enorme ventaja sobre nosotros pedagógicamente, es que le va dando retroalimentación, si se equivocó, por qué, y si ganó, avanza. Entonces, esto es lo que también produce tanta adictividad en el juego. Como que se entrenan más a investigar, eso es una Exactamente. faceta buena, me parece Por interesante, porque investigan por motu propio, no necesitan el manual, No, para nada. es decir, lo obligan a buscar, a investigar y... Además le da la a lo facilidad. mejor no se hacen tanto problema por equivocarse tampoco, no sufren Bueno, menos la... Esa es una parte también que usted remarca, que es muy ventajosa en el nativo digital, que no le teme al error. Porque sabe que el error después va a poder ser solventado en algún momento. Nosotros tenemos pánico al error. Sí. Así, bueno, y si yo aprieto esto, Borro todo. ¿qué pasa? Sí. Yo tardé varios años en darme cuenta que había un botoncito que uno podía deshacer lo que había borrado, digamos. Ellos, con respecto al error, no le temen, porque justamente la fenomenología del videojuego es una fenomenología donde dice, bueno, vos te equivocás, bueno, pero yo te enseño que te equivocaste y cómo vas a salir de acá, ¿no? Y la prueba del error es una cosa que ayuda mucho después en todo tipo de situación laboral o de la vida en general. Es un poco también las épocas, ¿no? O sea, equivocarse era una tragedia, por lo menos, ¿no? El error era una tragedia, hoy no es tan. Y los vivías como angustia cuando te equivocabas. Ahora,
en lo que decías vos del videojuego, y una táctica por ahí para acercarse desde lo educativo a los nativos digitales, ¿no sería bueno por ahí generar un videojuego de fisiología, por ejemplo, y meterlo para que aprendan la fisiología con un videojuego? Y totalmente, sí. Digamos, uno lamentablemente no tiene el backup o no tiene el apoyo para hacerlo, pero lo óptimo sería tener algo por el estilo, porque en realidad la idea ¿cuál es? Es usar una interfaz digital para meterle troyanos dentro del cerebro de nuestros alumnos, que en este caso sería el conocimiento analógico de la fisiología, pero que ellos lo vayan aprendiendo sin darse cuenta, claro. ¿cierto? Todo sobre la teoría del juego digital, digamos, hay cierta gente que lo está trabajando. Y acá lo que hay que vencer es un antiguo paradigma en la enseñanza universitaria sobre la confusión entre la seriedad y la solidez. Porque algo como el juego puede no parecer serio, pero sí es sólido didácticamente. Entonces, todas estas situaciones, de hecho, todavía no hay estos software, pero sí hay libros de cómics sobre fisiología. Digamos. En la cual, bueno, por supuesto va a ser mucho más fácil que un alumno, en vez de abrir el Gaiton, abra un Sí, más cómic, ameno se va a hacer. exactamente, porque es más amigable y más relacionado con su personalidad. Es un cambio pedagógico también, ¿no? O sea, cómo entra en lo que quiero enseñar, ¿no? A veces la docencia de cuello duro es como que está quedando de lado. Hasta Claro. uno ve una conferencia. Yo este fin de semana, en unas conferencias que vi, le habló un psiquiatra y la verdad que fue comiquísimo, pero porque lo hizo muy graciosa. Pero el concepto quedó remachado a fondo. Uno no se fue sin ninguna duda. Y por ahí nos mostró tanto número, paper y cosas ortodoxas. Creo que se viene eso también, ¿no? Sí. Esto está enseñando eso también, ¿no? Sí, doctor, y en el caso, por ejemplo, de entonces estos nativos digitales, ¿tienen más capacidades o tienen otras capacidades distintas? A ver. No, yo diría que tienen otras capacidades. Yo creo que son, acá hay que apuntar a un concepto que está apareciendo, que es la neurodiversidad, ¿sí? Entonces, son otras capacidades. Por ejemplo. Y, digamos, ellos tienen una capacidad, el concepto de multitareas no es real, no es que ellos puedan hacer muchas cosas simultáneamente. Cuando uno ve a un adolescente que tiene prendida la computadora y tiene 6 pantallas, ¿sí? En realidad no es que está haciendo las 6 simultáneamente, sino que él va del Facebook al YouTube, del YouTube va al Google, del Google baja la película y puede estar 6 segundos en cada. Eso se llama situación de atención parcial continua. Entonces ellos sí tienen esa capacidad. A mí me agarran de un ataque psicótico. Yo tengo que estar un rato, ¿no? Mirando una cosa, después cuando la termino hago otra. Ellos pueden, con la agilidad de Messi y la cintura psicológica, hacer esto. Esa es una característica de ellos muy fuerte. La otra que ya la hemos remarcado es la capacidad visual. Ellos son criaturas visuales. ¿Pero por qué? Porque además yo, por ejemplo, que nací en el año 1956, después del colegio, bueno, yo no tenía televisor en mi casa, lo cual a mis hijos me colocan inmediatamente después de la última glaciación. Yo iba a jugar a la pelota a la Plaza Almagro y de noche yo leía porque no había otra cosa para hacer. Mis hijos, a pesar de que, bueno, han visto a su padre lector, en su vida leyeron algo. Fueron 24 horas de Cartoon Network, Sega, Nintendo, y Alá existe, por eso están en la universidad, y todo ha sido una maduración visual, ¿no? Por eso son criaturas visuales. Usted menciona en una oportunidad mayor tasa de recuerdo, creo. Ellos tienen una mayor tasa de recuerdo cuando el estímulo está empaquetado paralelamente a lo que son sus vías de acceso. Entonces, si nosotros utilizamos emociones, imágenes, entonces ellos van a tener una mayor tasa de recuerdo. Por ejemplo, si uno le coloca una imagen o miles de imágenes, ellos tienen un 90% de tasa de recuerdo. Ahora, si uno le da una información por la vía oral, ellos tienen un 20% de tasa de recuerdo. Eso depende por la vía de acceso que le demos la información.
La verdad que Muy interesante. preguntas tenemos millones todavía de preguntas de cómo va a venir la sociedad futuro, qué es lo que va a pasar, pero bueno, pero el tiempo nos está apurando ya. Estuvimos con el doctor Rosler, Roberto, un amigo también, que es el que me enseñó a mí a hacer PowerPoint, o sea, él dice que es un dinosaurio digital, pero él sabe mucho ya de esto, que nos ha hablado sobre nativos digitales. Roberto, muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos dado toda esta información. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Gracias.